Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro consultorio que hemos instaurado a raíz de la pandemia del COVID-19 y en el que queremos intentar darles algún consejo sobre las afecciones que psicológicamente o mentalmente pueda tener esta pandemia. Con nosotros tenemos al psiquiatra Francisco Durán. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendo. Muy Bueno, bien. una cosa, para darle contexto a este asunto, hay una pregunta previa que nos hacemos muchos y es, esta pandemia con todas sus derivadas, confinamiento, desescalamiento, normas, rebrotes, nos ha afectado mucho a nuestra estabilidad psicológica y mental? Casi haría la pregunta al revés. Si ha quedado alguien libre de ser victimizado de alguna manera, ¿no? O directa o indirectamente, o directamente por el virus, o directamente por la situación económica. Es decir, sin duda es a todo el mundo, a cualquier nivel, unos más que otros, pero no ha quedado, estoy convencido de que no ha quedado nadie libre de un grado de afectación, eso seguro. Esa es mucha gente la que está afectada. Es decir, ya hablamos de los casos a lo mejor más agudos, pero hay Sí, gente que dice, no, 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 yo lo he llevado perfectamente. bueno, pues es que, La gente, claro, perdona, el que lo lleva perfectamente, naturalmente que no se ha visto libre de ansiedad. Es decir, esto es una reacción, esto es una situación que tiene mucho de surrealista, de pronto nos cambia la vida, nos dicen cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Entramos en esa liturgia perversa de número de muertos, aplausos, caceroladas, fake news, tal. ¿Cómo se puede salir indemne de todo esto? Lo que ocurre es que no todo el mundo entra en la estricta patología. Estamos hablando naturalmente que hay trastornos de ansiedad serios, depresiones serias, pero el que expresa, y además él cree que dice la verdad. Lo he pasado perfectamente, mi resiliencia ha sido estupenda y todo el mundo. De pronto la pareja o el amigo le nota un poco más irritable, él se ve normal y esa irritabilidad viene por algo, por una carga excesiva de ansiedad, en este caso sobrevenida por esto, eso es evidente. Es decir, ha sido absolutamente global. Yo no conozco a nadie que no se haya visto de una manera u otra afectado, sin duda. un dato muy, muy indicativo. Hombre, es que yo no creo que haya habido algo más mediático que esto durante tanto tiempo, ¿eh? Si nos vamos a hace poco tiempo relativamente, las torres de Nueva York fueron primera noticia pues los días que fueron. Es que aquí ha sido, está siendo. O sea, ¿quién se puede sustraer a eso? El engancharse sin querer a eso y verse afectado, es evidente. Bueno, pues vamos, si te parece, a las cosas más concretas que nos han remitido, las dudas concretas de los lectores de Eco de Teruel. Hay una que nos manda en este caso Elena, pero que se repite varias veces, consulta sobre que en concreto nos dice que perdió a su padre por una hipoxia cerebral y no pudo despedirlo como merecía, acompañado de toda la gente que le quería, y que eso para ella hace un duelo más difícil y más triste de llevar. ¿Qué consejo se podría dar a las familias que están en esta situación para mejorar esta etapa tan dolorosa? La verdad es que es una cuestión muy complicada, ¿no? Y los duelos, por mucha estrategia que pongamos, hay que pasarlos, ¿no? Y si además está el componente de no haberse podido despedir con todo lo que conlleva, ¿eh? Más allá que puede diferirse y que luego tengan digamos, un funeral ortodoxo, ¿eh? Siempre, yo creo que hay que recurrir un poco a esa comunicación espiritual que uno puede tener siempre, ¿no? Sin necesidad de que haya, y hay que agarrarse a ella como una lapa, es decir, es un poco que es algo personal, intransferible y que lo tienen los que lo quieren tener, sobre todo si tienen buena receptividad, ¿no? Pero en todos los duelos entra en lo mismo, ¿no? Y aquí más por no despedirse, ¿no? Aquello que debía hacer y no hice. ¿Por qué no le llamé más? Es decir, todo esto
no hay una pócima mágica que digas, no me puedo, esto es, hay que, como se dice coloquialmente, tragárselo con patatas, y es la única manera que uno vaya asimilando lo que hay, ¿no? Y después, pues el tópico de que es cierto, ¿no? Uno no acaba de morir mientras se le recuerde, pues ahí está el recuerdo, y el recuerdo selectivo. Es decir, yo sé que son lugares comunes, pero es que no hay otros. No hay esa estructura de procedimiento que digas, no, hagamos esto, hagamos lo otro, es decir, asumir que eso ha ocurrido y que de alguna manera él sigue estando vivo y sobre todo eh, que la víctima ha descansado. Claro, cuando hablamos de recuerdos selectivos hablamos de procurar acordarse solo de, digamos, de facetas positivas, acontecimientos. Claro, y se mantiene viva. De los que hemos tenido una pérdida que no nos ha dado tiempo, ni lugar, que eso ocurre mucho. Aquí hay otras derivadas, otras connotaciones, ¿no? Los que hemos sido víctimas, yo mismo lo he sido, usted mismo lo ha sido. Bueno, se recurre a eso. Es decir, bueno, sobre todo uno tiende, insisto, a esas cosas de lo que pude haber hecho y no hice, ¿no? Y es un ejercicio tan inútil como contraproducente, porque lo que hacemos con eso es generar una ansiedad sobreañadida que no lleva a nada. Es decir, en cada momento uno ha hecho lo que tenía que hacer y las cuestiones sobrevenidas o tangenciales con las que no puedes hacer, contra las que no puedes hacer nada, es un poco, ahí vamos otra vez a la resiliencia, ¿no? El terminajo que se ha puesto de moda, que no es más que eso, es tener esa capacidad de aceptación de lo que ha venido de manera tan sobrevenida, tan brutal, tan inesperada y nos ha cambiado la vida a todos de alguna manera. Bueno, dos personas más, María Jesús y Celia en concreto, nos dicen, además son casos muy parecidos. Ninguna de las dos ha tenido víctimas de COVID cerca, su situación familiar, ellas la describen como es normal, pero sí que creen tener, por la razón que sea, que desconocen, como un sentimiento más pesimista de las cosas, de la vida, del futuro, de lo que tiene que venir. Siguen haciendo vida normal, salen a la calle, quieren saber si esto es preocupante, si esto es habitual y si se puede hacer algo. A mí se me ocurre, visto lo visto y lo que llevamos hablado, dejar de ver los informativos de televisión. Estaría... Sí, sin duda. Pero no solo no es preocupante, sino que es normal que ocurra. Y creo que necesario, porque si no sería una especie de esto hay que sacarlo. Las cuestiones que generan ansiedad, uno tiene que darles una vía. Eso es evidente, ¿no? Y la vía por medio del recuerdo. No puede tapar y yugular todo eso ahí para que no salga. Que sale con dolor, pues naturalmente, pero que es la forma, ¿no? Y es un poco, y volviendo un poco al caso anterior, ¿no? Es decir, es que es un poco, es tan personal que hay que dejar un poco, a ver, el no despedirse, que ocurre, digo, en muchos casos, bueno, hay que, evidentemente, el conectar con la familia, con amigos que compartan el dolor y compartir ese dolor, es evidente que es así, ¿no? Pero luego la conexión de que te hablaba, esa conexión entrecomillada, yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego, pues los recuerdos lo decían en el sentido de que hay que fabricarse una especie de ritual, ¿eh? Y acudir a los recuerdos de vivencias mutuas que incluyan pues una sonrisa real, física, es decir, porque es que, a ver, despedirse es mucho más que decir adiós, ¿no? Es decir, uno puede, si lo queremos instrumentalizar y ponerle liturgia, escribir físicamente y contarle cosas, intimidades, cuestiones y tal. Y no, insisto, tampoco sobrevalorar el efecto negativo de la no despedida, que eso es muy relativo, depende de los receptores, no es un mal común y fatalmente no se puede cuestionar todo. Claro. En el caso, por ejemplo, de estas mujeres que lo que tienen o creen tener un sentimiento negativo, también habría que dejarlo pasar y acordarse de vivencias positivas, entiendo. Claro, pero es que además es que ese sentimiento negativo puede venir no solo por una pérdida,
que eso ya es una consecuencia directísima, ¿no? Es propio de lo que te decía, de esa liturgia que se ha instaurado de forma perversa, de que uno se tiene que defender de uno mismo, hasta defender de la tele y tal, pero que son consecuencias que entran dentro de la pura fisiología, es decir, que son normales, ¿eh? Y hay que dejar que las cosas vayan a su curso, pero que es todo esto, más allá de que sea bueno, malo, regular, lo que sí es necesario que ocurra. Porque si no son duelos como especie de duelos aplazados. Es decir, es una cuestión, y las cuestiones que tienen que generar dolor, generan dolor, y hay que pasarlo. Es decir, pero evidentemente se trata un poco de buscar ese espacio intermedio entre me olvido de todo o no, hay que seguir viviendo y compatibilizarlo con el recuerdo. Y ese juego libre y equilibrado es el que nos hace salir medianamente bien. Vaya. Y ya para acabar, una mujer que se llama Pilar nos dice que su madre, desde que está la pandemia, su madre es mayor de 80 años, nos cuenta, que antes de la pandemia hacía más o menos vida normal, entendiéndose por salir todos los días, incluso un par de veces, acompañada de su marido, de su padre, y que desde que ha pasado todo esto, sale menos, que igual no sale ni 2 veces a la semana. Entonces, Pilar quiere saber si esto es preocupante y qué podría hacer o qué tiene que decirle a su madre para que se anime, nos dice. No sé si esto es forma de animarse o no. Sí, voy a recurrir a un clásico. Me alegro que me haga esta pregunta. Es decir, vuelvo otra vez a lo que son respuestas normales. Es decir, al hilo de esto ha surgido ahora la figura porque el primer confinamiento era obligado, pero es que ahora viene un confinamiento secundario que es el autoconfinamiento fóbico, o sea, por puro miedo al contagio. Más allá. ¿Pero qué ocurre? ¿Esto lo convierte en que sea patológico? No. Simplemente es una cuestión que de una manera natural se irá matizando todo, cada vez saldrán más, pero que es normal. Es decir, yo creo que lo están llevando perfectamente bien, y más una persona de 80 y tantos años, que yo creo que además lo que demuestra es capacidad adaptativa y que no hay que meterlo dentro del saco de lo patológico, ni mucho menos. Y ya para acabar, esto es una duda personal. Igual que para hacer músculos existe la posibilidad de ir al gimnasio, para estar fuerte en estas situaciones de pandemia, en estos cambios, ¿hay alguna rutina, alguna cuestión así en general que se pueda recomendar a todo el mundo que es beneficiosa? A ver, en principio estaban las técnicas para el confinamiento, que ahora no tienen tampoco mucho sentido porque ha pasado, que era aquello de construirse un plan sabiendo, interiorizando bien que la casa a partir de ese momento va a ser el lugar de operaciones y por lo tanto hay que tener un plan incluso con compartimentos estancos escrito en un folio de voy a hacer, formar de robotizarse, porque eso, la rutina parece que es un concepto muy satanizado, pero la rutina es una bendición siempre, en cualquier caso, ¿no? Sí, que eso está claro que es así, ¿no? Y luego ya cuando en esta fase hay quien dice que la mejor manera de hacer futuro es hacer presente, y un poco van los tiros por ahí, ¿no? Es apegarse a la realidad de cada día, integrando elementos de lo que era nuestra realidad de todos los días, ¿no? Y eso, la propia realidad nos da otros puntos de visión, no que nos distraen, sino que nos meten de lleno en el día a día, y aquello lo aceptamos ya con el dolor de la pérdida, como una experiencia más de la vida, en unos más trágica que en otros, pero que entra dentro de lo que hay. Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? La defensa frente a los telediarios es evidente, porque es que eso ha sido tremendo. Las fake news, ni te cuento, o sea, lo de las redes ya es una locura, o sea, es un totum revolutum y uno tiene que generar sus propias rutinas, sus propios mecanismos de defensa para defenderse de determinadas cuestiones, ¿no? Pero la propia realidad de reintegrarse a lo que ha sido la rutina normal, bueno, es la mejor terapia para que uno vaya
a lo que llaman normalidad, ¿no? Pero no olvidemos lo que hemos hablado antes, ¿no? Que no es que haya sido mediático esto, es que ha sido de un poder contaminador, entre comillas la palabra si quieres, que uno no se podía sustraer de eso. ¿Cómo te puedes sustraer de algo que estás viviendo no solo personal, sino de forma grupal, en los medios, Es evidente. Y luego, bueno, luego hay otras cuestiones. Dicen, bueno, es que esto nos ha traído cosas que han venido para quedarse, el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo ya estaba. Es evidente que ahora es más evidente, pero es que ahora resulta que apareció una nueva patología que es la del teletrabajo. El estrés del teletrabajo, porque resulta que los pacientes me dicen, es que estoy trabajando el doble que cuando yo hacía el trabajo presencial, porque esto no tiene tal. Toda la clase enseñante pasa mucho entre los profesores, porque eso ya es es que antes tenía una barrera, que era una barrera física, que yo estaba en mi casa y parece que ese entorno ya estaba claro que me separaba del trabajo. Dije, no, ahora no. Estoy en mi casa y trabajando. Esto es tremendo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también se ha destapado y es una cuestión directa del confinamiento, ¿no? Y es que ha habido parejas, matrimonios o no, parejas que eran extraordinariamente felices, ¿eh? Tenían horarios diferentes, casi no se veían los fines de semana que pasaban con los amigos, y de pronto dicen, vais a convivir. La convivencia es una trituradora de cualquier tipo de relación. O sea, pues es poner a prueba cualquier tipo de relación. O sea, uno cuando esta gente que vive sola te dice lo mismo, es que discuto hasta conmigo mismo. Pues imagínate con alguien que tienes al lado, ¿no? A lo que iba es que el número de divorcios se ha multiplicado de gente que ni siquiera sospechaban hace 6 meses que eran felices y estaban bien. Y no, hasta que han pasado la prueba de 9, hasta que no la han pasado, vaya. Es uno de los fenómenos que ha surgido también, ¿no? Está claro. Está claro. Pues muy, muy interesante todo. Francisco Durán, nos vemos en la próxima sesión. Será un placer.